¿Alguna vez has mirado tu sueldo y has sentido que, por mucho que te mates a trabajar, nunca te va a sobrar nada? ¿Que el dinero entraba hoy y desaparecía mañana, como arena escurriéndose entre los dedos, y cuanto más intentabas sujetarlo, más rápido se iba? José conocía esa sensación de memoria. 34 años, peón de albañil, 1.200 € en el bolsillo cada mes, y una familia entera dependiendo de eso. Marcos y Lucía dormían en un colchón fino que la vecina les había regalado. María rezaba bajito todas las noches antes de dormir, creyendo que José no la oía. Pero José lo oía todo, cada palabra de aquella oración, y cada palabra le dolía como una uña clavada en la carne viva. Él ya había intentado ahorrar dinero. Dios sabe que lo había intentado. Hoja de cálculo en un cuaderno. Sobreapartado en el armario. Promesa hecha de rodillas, un miércoles de ceniza, y siempre la misma llegada. Diciembre venía, diciembre se iba, y el saldo seguía igual. 0. A veces, menos que 0. Pero una tarde de un martes cualquiera, al borde de una carretera polvorienta que olía a tierra seca y a gasoil caliente, un anciano de cabellos blancos lo cambió todo. Con las manos callosas de alfarero, puso en las manos de José algo que parecía demasiado ridículo para ser solución de nada. Una vasija de barro. 4 años después, José abrió aquella vasija sobre la mesa de la cocina y contó, billete a billete, 32.000 € delante de su mujer y de sus hijos, ganando los mismos 1.200 € al mes. Si quieres saber cómo fue posible, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Lo único que te pido a cambio es que te suscribas a este canal, porque aquí no venimos solo a pasar el tiempo. Aquí venimos a cambiar vidas. El pueblo se llama Garrovillas, en la Sierra de Cáceres, en ese lado del mapa donde la dehesa no pide permiso. Allí el sol nace antes que todo el mundo y se comporta como un patrón que no tiene hora de irse a casa. Las casas son de bloques sin enfoscar, color cemento gris, con ventanas que dejan entrar el viento caliente de agosto junto con el olor a polvo y humo de chimenea de leña. Era en ese mundo en el que José vivía. Se levantaba a las 4:30 de la mañana, antes incluso del gallo del vecino Ramón. Tomaba el café que María le dejaba en un termo de plástico rojo, fuerte, negro, sin azúcar, porque el azúcar se había acabado el día anterior. Se calzaba las botas de goma con la suela ya despegándose y salía andando 2 kilómetros hasta la parada del autobús, donde se quedaba esperando en la oscuridad junto a otros hombres que llevaban en la cara el mismo cansancio de siempre. En el trabajo, José cargaba sacos de 50 kilos de cemento como si fueran parte de su propio cuerpo. Las manos ya habían olvidado cómo era tener la piel lisa. Las rodillas le dolían cada mañana, pero era un tipo de dolor que ya ni mencionaba, porque el dolor que no deja de existir acaba siendo compañía. 1.200 €. Era lo que el patrón don Adalberto le ingresaba en la cuenta cada día 5. De ese dinero, 500 iban al alquiler de la casita de 2 habitaciones donde dormían 4 personas. 150 era luz y agua. 200 iba al supermercado. Lo básico: arroz, lentejas, harina, aceite. El resto se iba con la vida. María no se quejaba, nunca se quejaba, pero José sabía leer el silencio de su esposa mejor que cualquier libro. Cuando se quedaba muy callada mientras lavaba la ropa en el barreño azul ahí fuera, era porque había calculado alguna cuenta que no cuadraba. Cuando servía primero el plato de los niños y se entretenía en la cocina más de lo necesario, era porque estaba esperando a que sobrara algo para ella. Marcos ha pedido un estuche nuevo para el colegio, dijo una noche, sin levantar los ojos de la ropa que zurcía bajo la luz de la única bombilla del salón.
José no respondió, no porque no le importara, sino porque no tenía que responder. Quien persiste un poco cada día, cosecha mucho al final del tiempo. Pero José todavía no lo sabía. Aquella noche, solo sabía que aquel silencio pesaba más que cualquier saco de cemento que hubiera cargado en su vida. Fue un lunes de julio cuando el mundo de José empezó a desmoronarse. Don Adalberto apareció en la obra más temprano de lo habitual, con un papel doblado en la mano y una expresión que José ya conocía bien, la de quien está a punto de dar una mala noticia y quiere acabar pronto con la incomodidad. José, usted sabe que me gusta su trabajo, pero la obra aquí termina la semana que viene, y no tengo más trabajo que ofrecerle hasta septiembre por lo menos. José sintió que se le revolvía el estómago. ¿Septiembre? Pero usted me dijo que iba a hacer la reforma de la nave. Se ha caído el contrato, no hay nada que hacer, cobrará lo que le corresponde, no se preocupe. El papel era la carta de despido. José la dobló 2 veces y se la metió en el bolsillo de la camisa. Caminó hasta el final de la calle y se quedó mirando al horizonte, aquel horizonte seco de la sierra que no promete nada. En casa, María escuchó en silencio. Después solo dijo, «Dios proveerá». José asintió, pero por dentro, el corazón le iba tan apretado que apenas conseguía respirar. En los días siguientes, llamó a todas las puertas que conocía. Intentó conseguir trabajo en el ayuntamiento. Le dijeron que no había vacante. Fue a hablar con el dueño de la alfarería a la salida del pueblo. El hombre apenas abrió la cancela. Preguntó en el supermercado si necesitaban a alguien para descargar cajas. El encargado se rió por lo bajo y dijo que ya tenían a quien lo hacía por menos. Fue al tercer día de búsqueda cuando el vecino Manolo se cruzó con él en la calle. «Buscando trabajo, ¿eh?», dijo el hombre con esa sonrisa que no era sonrisa de nada. «Yo te dije que ahorraras dinero cuando tenías, ¿o no te lo dije? El trabajador que no guarda lo que gana se queda así, con las manos vacías cuando cambia el viento». José tragó saliva. No respondió, pero las palabras se pegan, se quedan dando vueltas en la cabeza horas después de que la boca se haya callado. Por la noche, sentado en el escalón de la puerta de casa mientras los hijos dormían, José dejó caer la cabeza entre las manos. Las lágrimas vinieron despacio, sin hacer ruido, ese tipo de llanto que un hombre llora cuando no quiere que nadie lo vea, ese tipo de llanto que duele más porque se traga. «¿Por qué, Señor?», murmuró al cielo oscuro. «¿Por qué trabajo tanto y no consigo nada?». El viento seco no respondió, las estrellas se quedaron quietas, y José se quedó allí, solo, con el peso de una familia que dependía de él y de una cuenta que ya no sabía cómo pagar. Fue esa noche cuando pensó, por primera vez, en abandonarlo todo. A la mañana siguiente, José salió de casa antes que el sol. No tenía un destino claro. Solo necesitaba andar, poner el cuerpo en movimiento, porque cuando el cuerpo se para, la cabeza se hunde. Acabó en el camino de tierra rojiza que rodea el pueblo, ese que lleva al cementerio y luego se pierde en mitad del monte. No había nadie por allí a esa hora. Solo el silencio pesado de la sierra antes de que llegara el calor y el olor a tierra húmeda que la noche había dejado atrás. Fue allí donde José vio al anciano. Sentado en una piedra al borde del camino, como si lo hubieran colocado allí a propósito, había un hombre de cabellos blancos como el algodón y manos tan callosas como las de José, pero diferentes. Las manos de José tenían el callo de quien carga peso. Las manos de aquel hombre tenían el callo de quien moldea las cosas. Delante de él, en el suelo de tierra, había una vasija de barro oscuro, sencilla, con una ranura estrecha en la tapa. «Buenos días», dijo el anciano sin levantar los ojos. José se detuvo. No supo por qué.
Sus pies simplemente se pararon. «Buenos días», respondió, sin convicción. El anciano señaló la vasija con la barbilla. «¿Sabes lo que es esto?» «Una vasija de barro». Sí, el anciano dejó pasar un silencio largo. «Pero también es una hucha, y también es una promesa. Depende de lo que pongas dentro». José miró la vasija y luego al anciano. Pensó que aquel hombre estaba un poco chiflado. «Con todo respeto, señor, yo no tengo nada que meter en ninguna vasija». El anciano sonrió, despacio, como quien ya esperaba esa respuesta. «Todos los hombres que he encontrado en la vida me han dicho lo mismo». Cogió la vasija y se la tendió a José. «No necesitas mucho, necesitas constancia. Cada día, cuando llegues a casa, mete algo en esta vasija. Pueden ser 5 euros, pueden ser 2, puede ser 1. Lo que importa no es cuánto, es el cada día». «Esto no va a resolver mi problema, don Anselmo». «Don Anselmo, debo el alquiler, tengo 2 hijos que criar. Una vasija de barro no va a... No lo resolverá rápido, no». El anciano asintió, con esa calma que al mismo tiempo irritaba y serenaba. «Pero quien persiste un poco cada día, cosecha mucho al final del tiempo. Lo que parece imposible ahora es solo la suma de todo lo que aún no has hecho temprano por la mañana». José se quedó mirando las manos extendidas con la vasija. Algo dentro de él, no sabía explicar qué, hizo que aceptara. Cuando volvió la mirada hacia el camino, don Anselmo había desaparecido. No había oído pasos. No vio en qué dirección. El anciano sencillamente ya no estaba allí. José se quedó parado, la vasija fría en las manos, el corazón latiendo más despacio por primera vez en semanas, y aquella frase resonando dentro del pecho como campana de iglesia: «Quien persiste un poco cada día, cosecha mucho al final del tiempo». Esa misma semana, José consiguió una chapuza cargando escombros en una reforma de la calle de arriba. Le pagaron 80 euros por el día de trabajo. Cuando llegó a casa por la noche, con la espalda doliéndole y el olor a cemento pegado a la piel, se paró delante de la vasija de barro que había puesto encima de la nevera. Se quedó mirándola durante 1 minuto entero. Después, con una sonrisa que se parecía más a la burla que a la esperanza, sacó 5 euros de la cartera y los metió por la ranura. «Quien persiste un poco cada día, cosecha mucho al final del tiempo». Repitió la frase en voz baja, casi avergonzado. «Ojalá tenga razón don Anselmo. En los primeros días no pasó nada, claro que no. 5 euros en una vasija de barro no pagan el alquiler, no compran medicamentos, no callan a un vecino que se burla». Pero José los metía, cada día. A veces 5 euros, a veces 2. Un día apretado, metió 1 euro y una moneda de 50 céntimos y se quedó mirando la ranura de la vasija con rabia en los ojos. «Quien persiste un poco cada día», murmuró entre dientes apretados. «Esto tiene que valer para algo». Pasaron las semanas. José encontró otra chapuza, esta vez ayudando a montar una valla en una finca de las afueras. Durmió fuera de casa 3 días. Cuando volvió, lo primero a lo que fue a la nevera. Metió 20 euros de golpe, y por primera vez desde que había recibido la vasija, sintió algo distinto en el pecho. No era alegría, era algo más sólido que la alegría. Era la sensación de quien cumple una promesa. María se dio cuenta. No dijo nada de inmediato, pero una noche, cuando José metió los euros del día en la vasija y se dio la vuelta para ir a ducharse, ella estaba parada en el umbral de la cocina, mirando. «¿Qué hay en esa vasija, José?» «De momento poco». Se encogió de hombros. «Pero un día habrá mucho». Ella se quedó con esa mirada que solo una esposa sabe poner, la mirada que no tiene palabra, pero tiene fe. Entonces llegó la prueba de verdad. 2 años después de que José hubiera empezado, María se puso enferma. Fiebre alta que no le bajaba,
tos seca que asustaba a los niños por la noche. El médico le pidió pruebas, una prueba pedía otra, y cada papel costaba un dinero que no estaba en el presupuesto. Fue una noche de octubre, con María acostada en la cama y Lucía llorando en su regazo, cuando José se levantó, caminó hasta la nevera y se quedó parado delante de la vasija. Sabía cuánto tenía allí dentro. Lo había contado mentalmente decenas de veces. Casi 16.000 euros. La mano se le fue hacia el barro. Fue en ese momento cuando Manolo dio un golpe en la ventana. «Me he enterado de que tu mujer está mala». El vecino espió por la reja. «Tendrás dinero para pagar, ¿no? ¿O vas a quedarte abrazando una vasija de barro mientras ella se pone peor?» José sintió la rabia subir caliente por el pecho, pero sintió otra cosa también, algo más profundo, más firme. Se giró hacia el vecino y dijo, con una calma que él mismo no esperaba tener: «Quien persiste un poco cada día, Manolo, cosecha mucho al final del tiempo. Yo voy a resolver lo que tenga que resolver. Pero esa vasija se queda entera». Aquella noche llamó a su hermano, le pidió prestado lo que necesitaba para el tratamiento de María y prometió devolverlo en 3 plazos. Lo cumplió en 2. La vasija quedó entera. Y José se dio cuenta, aquella noche, de que ya no estaba guardando solo dinero. Estaba guardando la prueba de que era capaz. Estaba guardando el futuro de sus hijos. Estaba guardando una versión de sí mismo que nunca había existido antes. Quien persiste un poco cada día, cosecha mucho al final del tiempo. Esta vez no lo murmuró avergonzado. Lo dijo en voz alta, con la cabeza alta, para nadie y para todo el mundo al mismo tiempo. En el 4º aniversario del día en que don Anselmo había puesto la vasija en las manos de José, una mañana de martes con el sol todavía bajo, José llamó a María y a los hijos a la mesa de la cocina. Cogió la vasija con las 2 manos. Estaba más pesada que al principio, no solo por el dinero, sino por todo lo que representaba. 4 años de madrugadas, 4 años de 2 euros, de 5, de 10, 4 años de no ceder cuando el mundo entero le decía que cediera. Rompió la vasija con un martillito en el borde del fregadero. El barro se partió en 2. Y los billetes doblados, arrugados, cuidadosamente guardados, cayeron sobre la mesa como la lluvia en la sierra. Esa lluvia que tarda en venir, pero cuando viene, viene de verdad. José y María contaron juntos. Marcos y Lucía miraban sin entender bien, pero sintiendo que aquel momento era demasiado grande para hacer ruido. 32.000 euros. María se llevó la mano a la boca. Los ojos se le llenaron antes de poder hablar. Después abrazó a su marido. Fuerte, largo, ese tipo de abrazo que guarda años de fe silenciosa. Esa misma semana, Manolo apareció en la puerta. «Me he enterado de que estás comprando un terreno. ¿Con dinero ahorrado?» «Con constancia», respondió José. «Cada día un poco. 4 años». El vecino se quedó callado. Después, con la voz más baja que de costumbre: «¿Me enseñas cómo lo hiciste?» José no sintió rabia, sintió compasión, porque reconoció en la cara del vecino la misma duda que él mismo había cargado años atrás. «Vas a necesitar una vasija de barro», dijo, «y una frase que te voy a regalar». Y se lo contó todo, del anciano en el camino, de la vasija, de la noche en que casi cedió, y de la frase que había cambiado la vida de toda la familia: «Quien persiste un poco cada día, cosecha mucho al final del tiempo». Más tarde, a solas en el corral, José miró al cielo abierto de la sierra y pensó en don Anselmo. Nunca volvió a ver al anciano, nunca descubrió quién era, de dónde venía, a dónde se fue, pero ahora entendía que algunas bendiciones llegan sin documento. Y algunas personas aparecen en el momento justo no por casualidad, sino porque Dios conoce la dirección de nuestra necesidad mejor que nosotros mismos.
Déjame salir de esta historia un momento y hablar contigo directamente. José empezó con 1.200 euros al mes, sin herencia, sin inversión sofisticada, sin grandes golpes de suerte. Empezó con una vasija de barro y una frase de 8 palabras. Y 4 años después tenía 32.000 euros sobre la mesa de la cocina. Pero lo que realmente guardó no fue dinero, fue disciplina, fue dignidad, fue la prueba, para sí mismo, para los hijos, para el vecino que se burlaba, de que el trabajador que persiste llega a donde los demás creen que es imposible. Porque quien persiste un poco cada día, cosecha mucho al final del tiempo. Quizás estés pensando ahora, pero mi situación es distinta, mi sueldo es menor, mi deuda es mayor. Tal vez sea verdad, pero la vasija de José no preguntó el tamaño del problema, solo preguntó una cosa: ¿vas a meter algo hoy? La Biblia dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. José no desmayó y cosechó. Si esta historia te ha tocado, si te has visto en algún momento de ella, si te has acordado de un sueño que dejaste atrás o de una promesa que te hiciste a ti mismo y todavía no has cumplido, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Escribe aquí en los comentarios: quien persiste un poco cada día cosecha mucho al final del tiempo. Escríbelo para ti mismo, porque a veces necesitamos verlo escrito para creer que es real. Suscríbete a este canal, porque aquí no solo contamos historias, aquí cambiamos vidas, y tú mereces estar en este lugar. Comparte esta historia con alguien que necesite oírla hoy. Tú ya sabes quién es esa persona. No dejes que pase un día más sin este mensaje y no te vayas todavía, porque el próximo vídeo puede ser exactamente lo que necesitas oír ahora. Que Dios bendiga cada paso que des a partir de hoy. Un poco cada día, siempre. Hasta la próxima, con cariño.